Bienvenida, bienvenida a otro episodio más de Te Vienes o Te Vas, el podcast. Yo soy Alexandra Vélez, sexóloga y creadora de la página Te Vienes o Te Vas en Instagram, en TikTok, en Facebook, consígueme en todos lados. Y en Spotify también, ahora estamos con el podcast, así que no te lo pierdas por ahí también. Primero que todo, quiero agradecer a Gala, que siempre me da este espacio fabuloso para hacer mis episodios. Saben que si están buscando un lugar de jangueo chévere para celebrar su cumpleaños, para celebrar sus divorcios, para celebrarlo todo en la vida, pueden venir aquí a Gala, darse un Gala Express, que es mi favorito, y pasarla súper bien. Vamos hoy a hablar con una persona bien cute, bien interesante. Siento que conectamos mucho a nivel energético, así que vamos a darle un aplauso a Larisa Gloriel. Gracias por tenerme aquí. Sin un Gala Spritz, pero nada, estamos aquí. Para la próxima, ¿ves? Es que estos muchachos me están fallando. Yo les dije que para este segundo season me tenían que tener a alguien para, tú sabes, servirme estos palitos. Vamos a ver si en el tercer season. Ay, Dios mío, están como los políticos. Pues hoy vamos a estar hablando un poquito sobre qué es el deseo sexual, estos placeres, estábamos hablando un poquito ahorita sobre unos placeres interesantes, nos tiramos unos TBT, así que vamos a ver qué nos dicen hoy ustedes y también Larisa. Primero que todo, ¿cómo podemos definir qué es el placer? Tremenda pregunta, ¿por qué? Ya ahí al grano. En verdad pienso que el placer es algo bastante difícil de definir porque es algo que más que se puede decir con palabras, algo que uno siente. Y es este bienestar, esta satisfacción, este amor, este deseo, como algo que tú sientes, que tú dices, ¡qué rico! Y por eso siento que es muy difícil de definir con palabras. Creo que son de estas palabras que, valga la redundancia, que están mucho más conectadas al sentir que al poder definirla o ponerla lo que diga la RAE, por ejemplo. Ok, sí. Pero el placer es riquísimo. Ok, pero entonces tenemos que decir que placer no es solamente placer sexual, ¿verdad? Hay diferentes tipos de placeres. Sí, el placer en realidad está cualquier actividad o cosa que hagas que te dé una satisfacción o un bienestar contigo mismo. Y esto se puede adquirir desde el placer sexual, que está todo lo sexual, pero también puede ser algo tan sencillo como darte si te gusta el café, darte una tacita de café y disfrutártela. Puede ser también este sentir de tener tiempo para ti. Tener tiempo para ti, flotar en la playa. Hay muchas cosas que nos pueden conectar con nuestro placer y creo que es un tema que no se habla lo suficiente porque aunque sí vivimos en un mundo en donde quizás está mucho más atado el placer con el placer sexual, se nos olvida que en nuestra cotidianidad también merecemos y necesitamos placeres. Como estábamos hablando ahorita, ¿verdad? El conectar con el placer del jangueo. Literal. Con el placer del perreo. Son placeres muy necesarios y que también es como darnos la oportunidad de permitirnos a que el placer cambie a través de nuestra vida, porque literal, antes de empezar estábamos hablando de tragos que antes nos gustaban y que ahora no hay break. O sea, a mí me encantaba el Midori Sour. Para mí ese era como mi palo. Y ahora tú me das un Midori Sour y voy a tener dolor de barriga. ¿Sabes? Por el próximo mes. Definitivo. A mí me pasaba mucho con la Heineken. Hubo un momento que yo le di bien duro a la cervecita esta, bien interesante. Ahora yo la veo y ya se me sale. No puedo. Es que no, pero en ese momento era un placer que disfrutaba. Era como, anda pa'l que rico, yo deseo, yo quiero una Heineken o yo quiero un Midori. Y es como también pues permitirnos que el placer evolucione a través de nuestra vida, algo bien lindo también. También estábamos hablando, ahora conectando una cosa con la otra, ¿verdad? Como esos placeres también van a ir cambiando, pero a nivel sexual, que también estábamos hablando sobre, ya mismo, el año que viene cumplimos y pasamos a otro escalón, ¿verdad? Sí. Y entonces, el placer sexual también se puede ir cambiando a través de estas etapas de vida.
¿verdad? Full, 100%, y que yo siento que por eso es tan lindo como, y a mí me gusta mirar la sexualidad y los placeres desde lo más cotidiano hasta lo sexual, porque siento que a medida que tú conectas con tu placer en el día a día, es un poco más, no sé si la palabra es sencillo, pero es más orgánico el conectar con tu placer sexual. Y 100% yo estoy bien puesta para ver cómo conecto con mi sexualidad a los 30, porque siento que también es un tema que no sé si te ha pasado, que tú también hablas del tema, que en mis 30, o sea, en mis 20, Dios mío, no he llegado a los 30, que en mis 20 yo siento que justamente con la sexualidad he tenido mucha teoría y sí he tenido práctica, pero ha sido un poco quizás práctica más eufórica o más efímera. Como que estoy bien puesta también a ver con la madurez más emocional, con más herramientas, como que cómo puedo también seguir elevando y conectando con mi placer sexual mientras van pasando los años, como que me da mucha curiosidad también y tengo muchas ganas. Sí, ¿verdad? Como que cuando esas primeras etapas y, ¿verdad? Y esto va a cambiar de persona en persona, cuando fue esas primeras experiencias que exploraron ese placer sexual, etcétera, pues era eso, ¿verdad? Todo era nuevo, todo era como que interesante, o tal vez como que en esta etapa de los 20, pues todo se maximiza, no sé cómo explicarlo, ¿verdad? Como que todo es... no hay mucho tabú en ese sentido, vamos a explorarlo todo. Bueno, o inclusive sí, hay más resistencia, perdóname. Sí, Hay más resistencia porque obviamente es un tema tabú y entonces hay un poquito de limitaciones, pero con estas ganas de explorarlo todo. Yo creo que entonces a los 30, pues ahí nos vamos a liberar de todo ese tabú, obviamente si has tenido las herramientas, porque también estamos hablando, ¿verdad?, desde el privilegio. Claro. Y porque he conectado, ¿verdad?, con muchas personas que me han dado consejos. Pues en esta etapa de vida ya es como que ahora sí, tú te vas a sentir libre. Ya todavía en los 20 uno se está definiendo, uno se está encontrando, etcétera. Y ya a los 30 es como que tú eres un adulto de verdad y pues entonces asumir responsabilidad como que no te importa, ¿verdad?, lo que la gente diga. Así que, ¿verdad?, también ver esa etapa y más, por ejemplo, mujeres que después pasan por la menopausia, así que también pierden ese miedo de tal vez pues quedar en embarazo, etcétera, y cómo también se va transformando toda esa sexualidad. Pero ¿sabías que también lo vamos, ¿verdad?, a través de los años, pero el placer sexual puede cambiar inclusive de tus etapas del ciclo menstrual? Completamente, sí, y que en verdad por eso me parece un tema tan interesante porque es un tema que nunca vas a acabar de descubrirlo o definirlo como tal, y por eso comencé con que en verdad el placer, aunque es algo que sentimos y nos da bienestar, creo que es muy difícil definirlo porque en esta sociedad estamos obsesionadas y obsesionados con definirlo todo, y yo siento que hay cosas que se deben sentir primero y que tu cuerpo va a responder, y que hay cosas que también está lindo que se queden en estos grises de poder seguir redescubriéndote, porque creo que también cuando a veces nos obsesionamos en definir o ponerle labels a las cosas, nos ponemos el label y ya, como que se nos olvida o como que paramos esa curiosidad, y creo que para tener una vida sexual placentera o una vida placentera no debe morir la curiosidad, que eso es lo que te va a llevar a descubrir y a hacer cosas nuevas todo el tiempo. Yes, qué rico. Voy a detenerme también un poquito en esto del placer a través del ciclo menstrual, porque inclusive ese fue mi tema de tesis. Y a veces mucha gente me escribía cómo se sentían tal vez, pues que no era normal, que tenían deseo sexual en la etapa de menstruación, ¿verdad? Y sabemos que el deseo sexual está en todas las etapas. Lo que pasa es que va a fluctuar, ¿verdad? En algunas ocasiones va a estar más arriba, otras veces va a estar más abajo, o inclusive va a cambiar de la forma en que queremos gestionar ese placer, ¿verdad? Claro. Y hay un dato bien interesante que puede ser que comience una controversia. Zumba. Pues esto, ¿verdad?, comprobado por varias investigaciones que ya se han realizado, es que en la etapa ovulatoria muchas personas menstruantes tienden a mirar para el lado. ¿Por qué?
porque estamos a nivel evolutivo, ¿verdad? Estamos buscando parearnos con la persona que tal vez va a representar mayor fertilidad, sí, ¿verdad? Como que voy a quedar en un embarazo con esta persona porque tal vez, ¿verdad? A nivel evolutivo, pues porque es más musculoso, etcétera, y esto también estamos hablando de personas ya sea bisexuales, lesbianas, etcétera, ¿verdad? No discrimina en términos de esa orientación sexual, pues va a buscar o tiende a buscar estas personas que igual, tal vez si tu pareja, ¿verdad? También cumple con esos esos estándares físicos sí. Pues entonces, ¿verdad? Va a haber mayor engagement en tener relaciones sexuales en ese momento. No estoy diciendo que se las va a pegar, que esta es la parte controversial, ¿verdad? Somos personas o animales racionales. Así que tenemos ese... No es excusa, exacto, no es excusa. Esa toma de decisión de, mira, está muy lindo pero esta es mi pareja. No, claro, y en verdad es brutal porque nuestro cuerpo, querramos o no, in a way no, está hecho para procrearse. Y lo brutal de ser seres pensantes y de tener el derecho a decidir es que nosotras decidimos si queremos o no reproducirnos. Y por eso es tan importante pues el derecho al aborto, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, porque cuando se siente, la verdad que se siente. Yes. Y full, cuando uno está ovulando, es una de las fases donde más quizás puede estar conectada con ese placer, pero puede ser que quizás tu menstruación sea una persona menstruante que no es regular y pues al ser irregular, pues en otra fase es en la cual estás más conectada con tu placer. Y es como también dejar que los cuerpos fluyan y que el placer fluya a través de cada etapa y literal de cada etapa. No, definitivo. Y por ejemplo, siempre he dicho que el ciclo menstrual es una herramienta que tenemos para conocer nuestro cuerpo. Inclusive, ¿verdad? Se supone que en la etapa ovulatoria es donde mayor placer sexual uno tenga, ¿verdad? Porque están esos picos de hormonas. Pero, ¿verdad? Según el estudio que realicé, muchas personas en ese momento no estaban teniendo mucho deseo sexual. O sea, durante el ciclo menstrual no estaban teniendo mucho deseo. Y entonces en ese pico, pues tal vez era un poquito más. Y entonces ahí que nos está diciendo, ¿verdad? Que hay algo que mirar que está afectando ese deseo sexual. Claro. Puede ser también a nivel mental, tal vez está pasando por unos procesos estresantes, etcétera, o pues hay algo médico-químico, etcétera. Así que el ciclo menstrual hay que estudiarlo, hay que abrazarlo, porque también sé que muchas personas menstruantes tenemos como que ese rechazo, porque también nos han educado para rechazar nuestros procesos naturales, así que hay que abrazarlo también. Ok, de momento ahí te me pusiste política, así que quiero retomar ese tema, porque ahorita estábamos, tú sabes, dándolo todo. Cuando decimos el placer es político, ¿a qué nos podemos referir con eso? Mira, yo creo que el placer es político por tantas y tantas ramas. No tan solo porque hablando de placer cotidiano, si no tenemos un salario digno, no podemos sacar espacio para nuestro placer, porque eso significa que tenemos que estar trabajando un montón de horas y estamos poniendo el cuerpo al servicio del otro. Y digo otro en masculino porque usualmente pues el mundo capitalista es un mundo machista y le voy a tirar a los masculinos. También hablamos del poder tener una vivienda accesible. ¿Cómo yo puedo conectar con mi placer si yo no tengo una vida digna, una casa en donde yo pueda conectar con mi intimidad, donde yo pueda descubrir mi cuerpo, descubrir la sexualidad con mi pareja, sacar espacio para ver Netflix si eso es lo que yo quiero? Así que creo que también va muy relacionado a los espacios de vivienda. Por ejemplo, ¿cómo se puede explorar la sexualidad y conectar con nuestros placeres cuando no tenemos una luz accesible, ¿sabe? Cuando uno llega a la casa y hay un quiebre emocional porque literal se nos va la luz todas las fucking semanas. Yo no sé si puedo hablar malo aquí, pero... Claro, esto es un espacio libre de prejuicio. Es que me molesta porque es completamente irracional el cómo vamos a poder vivir en un Puerto Rico donde las personas que vivamos aquí podamos tener una vida digna, podamos ser felices, podamos conectar con nuestro placer, podamos conectar con otros
independientemente de la relación que queramos estar, cuando no tenemos las bases cubiertas. Y el placer se vuelve político también, específicamente para las mujeres y las personas también que se identifican como mujeres, porque no tenemos los mismos espacios, no tenemos los mismos derechos. Entonces, cuando de momento se nos corta la educación, se nos recrimina por perseguir nuestros placeres, se nos castiga por querer ser libre, por querer romper la norma, por querer romper este binomio de género, se vuelve completamente controversial. Y el hecho de tu poder en una sociedad donde quiere que tú estés produciendo 24/7, tú decir, ¿sabes qué? Yo me quiero quedar en mi casa tocándome. Y esto es lo que yo quiero hacer. Y nada más con esa decisión está haciendo un cambio y está haciendo un acto político, porque no es algo que se supone que una mujer esté diciendo abiertamente o esté deseando ni siquiera el poder tener placer por placer, sino que el placer o la sexualidad hacia las mujeres ha estado bien atada a la procreación, como hablamos, que sí, quizás hay un instinto y sí, somos seres humanos que eso va a estar en nuestro cuerpo, pero eso no significa que lo querramos perseguir. Claro. Y me fui en un rant. No, me encantó, yo esto, wow, para pelo. Larisa 2026. Pero también, ¿verdad? Bien importante eso que mencionaste de la educación sexual, que no se le ha dado tampoco una prioridad dentro de muchas personas que han gobernado y personas dentro de estos puestos, ¿verdad?, para tomar estas decisiones. Y pues sí, estamos en años de elección, así que es bien importante también tocar estos temas, porque cuando estamos hablando de alzas de ITS, cuando estamos hablando de alzas de embarazos adolescentes, ¿verdad? Todo esto tiene que ver con alzas, ¿verdad?, en personas accediendo al derecho al aborto, pero entonces se criminaliza por otro lado. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo para prevenir que estas personas queden en embarazo, ¿verdad? O inclusive hasta personas adultas, cómo entonces los métodos anticonceptivos no llegan a todos los espacios o no, ¿verdad?, está ese acceso a nivel monetario para pagar los métodos anticonceptivos, que igual sabemos que con educación sexual o sin educación sexual, el acceso al aborto y clínicas de aborto siempre van a existir porque los métodos anticonceptivos fallan, y eso lo sabemos. Personas que llegan a la clínica después de haberse hecho una esterilización por más de 5 años quedan en embarazo. O sea, estas cosas pasan y por eso es que también tenemos que tener estas opciones. Así que, brutal. Y también algo que mencionaste sobre la vivienda. Yo creo que esta es la primera vez que lo voy a decir, pero yo tengo 29 años y vivo todavía con mi mamá y mi padrastro. Y es bien difícil accesar a ese placer, porque ¿qué tú haces cuando ellos no salen de la casa? ¿Me entiendes? Claro, y esto es un problema grande. Yo vivo con mi pareja y mi housemate. O sea, yo vivo en comuna y yo digo, puñeta, yo voy para 30 años, ¿sabes? ¿Cómo es posible que yo no pueda vivir en un Puerto Rico donde yo pueda explorarme? O sea, hay veces que yo quiero estar en la sala, ¿entiendes? Yo quiero poder conectar. Y es como, es bien fuerte porque ahí es donde uno ve que en realidad estos son temas que son políticos y hay que hablarlo, y hay que hablar, y la política nos afecta de muchas maneras y no es algo que, ¿sabes? Por tú hablarlo no significa, ¿sabes? No significa que estás, no sé, como que no, me voy, pero mira, voy a hablar la clara, como que este es el espacio para esto. Este es el espacio, porque me estoy censurando y no me voy a censurar. Exactamente. Pero nosotras que hablamos de sexualidad, siento que es bien importante ponerle foco a las cosas y a las problemáticas que están pasando en Puerto Rico, porque todo se correlaciona. Y el no posicionarte como sexóloga, educadora sexual o como te quieras llamar, porque sé que hay muchos títulos y nombres que te puedes decir en el mundo de los placeres y la sexualidad, como te quieras proclamar, lo importante es que tengas bien claro cómo eso nos afecta y a cómo afecta al país, porque al final estos son todos temas que nos interpelan. Mira, yo no sabía que tú vivías con tus papás y yo vivo en comuna, ¿sabes? No son cosas que uno tiene que estar diciendo así explícitamente o abiertamente, pero que son cuestiones que nos afectan y que también no tan solo juegan
con nuestra sexualidad, sino también juegan con nuestra salud mental, juegan también con que queremos, o sea, somos unas profesionales que merecemos también salarios dignos, de poder vivir en una casa o en un apartamento, de poder visualizarnos en Puerto Rico, y que honestamente es bien difícil con las políticas que hay actualmente. Sí, no, y que eso mismo, ¿verdad? Que también valoren el trabajo que hacemos. O sea, esto es algo que se estudia, que uno se prepara, que vamos a atender desde la perspectiva de la sexualidad humana. Y muchas veces pensamos que cualquier persona por ahí puede ser educadora sexual, pero no, ¿verdad? Uno también tiene que tener mente y corazón para esto y también pues como que reconocer la responsabilidad de nosotras en la sociedad y cómo también nosotros vamos a darle la herramienta a toda esta sociedad, a todas estas personas para asumir responsabilidad de sus cuerpos, ¿verdad? Y no es tan solo el acto sexual, sino también cómo ser mejores personas, cómo ser mejores parejas, cómo eliminar la violencia sexual y doméstica. O sea, son tantas cosas que nosotros trabajamos y pues, a veces cuando yo estaba estudiando, de momento yo decía, Dios mío, pero ¿en dónde yo voy a trabajar con esto? Y es que para mí, en verdad, una pena lo que está pasando mucho es que ahora mismo, para mí esto no es una profesión lujosa, ni una profesión farandulera, ni una profesión atada a las redes nada más, o una profesión que también he visto una ola y lo entiendo full, ¿sabes? De que llega un punto que esto no es una profesión gloriosa o algo que debe ser exclusivo o solo para los medios, sino que esto debe ser una profesión completamente normal, ¿sabes? Esto se debe normalizar y se debe normalizar ya para que haya más, porque necesitamos más personas hablando de estos temas, porque no damos abasto, porque la sexualidad se puede tratar de muchos temas, la educación sexual se puede mirar y se puede tratar de muchas maneras, con muchas intersecciones, y creo que es hora también de que dentro de este campo se pueda también abrir el foro a ser mucho más humano, a poder también ver todas las complejidades que hay alrededor. Y volviendo a lo que dijiste ahorita de las elecciones, como que creo que también es importante exigirle también a los candidatos, a las personas que están tirándose para la gobernación o para puestos políticos, el poner en agenda la educación sexual, porque esto no es algo de menor grado, como que siento que estos son de estos temas que quizás los tocan como, ay, bueno, pues cuando estemos adentro quizás los tocaremos. Estos son temas que afectan a la juventud, Claro. que nos afectan a nosotros y que también afectan a las personas mayores, porque cuando se habla de educación sexual se habla de salud también, y creo que eso es un norte que se pierde mucho a la hora de hablar de este tema. Sí, recuerdo, ¿verdad? También soy profesora y doy la clase de la historia de la civilización occidental. Entonces, uno de los temas que les di fue el de prostitución. Y eso tú no lo escuchas tampoco en los debates ni en propuestas políticas. ¿Qué vamos a hacer para atender la prostitución en Puerto Rico? Porque sí la hay, ¿verdad? Claro, le vamos a dar derechos, cómo están protegidas las personas que son trabajadoras sexuales, ¿sabes? ¿Qué protección tienen? Son cosas que no se hablan y quedan invisibilizadas cuando se saben que existen. Ok. Ahora, sí, nos fuimos como que full a lo político y vamos a hablar un poquito sobre ese placer y ese deseo sexual, pero esto es parte de, ¿verdad? Y yo creo que es bien importante, aunque ya te lo había mencionado que como quiera lo íbamos a hablar, así que tocó cuando tocaba y puede ser que probablemente ya mismo volvamos al tema. Así que, hablando de todo esto, ¿verdad? También podemos hablarlo desde cómo nos hemos construido las mujeres sobre nuestra sexualidad y también que existen unas barreras para poder accesar a ese placer. ¿Lo dije bien? No sé. Acceder a... Tú sabes. No importa. A veces me invento palabras, pero no importa. ¿Quién es la Real Academia para decirme qué decir que no? Exacto. Todo va a estar bien. Pues, ¿verdad? Pues acceder a ese placer. Con cuáles son esas limitaciones con las que las mujeres nos hemos construido para tener esas limitaciones. Sí, hay que sentir que se perdió la pregunta. No, te entendí. Muchísimas. Es que la cultura, la religión ha influenciado mucho con
este mito de que la sexualidad no es para el placer, sino que es para procrear. Se nos ha limitado mucho a través de la educación, a través de la vergüenza, el señalar de que no estamos nacidas ni hechas para el placer, cuando en realidad es todo lo contrario, como que tenemos el clítoris, ¿entiendes? El único órgano para el placer que tú me dices. Literal. Que las personas con pene no lo tienen, gracias. Exacto. Y es como, en verdad, bien triste porque todo comienza desde las casas, como que todo comienza también desde lo que vemos, lo que consumimos, como el placer sexual hacia las personas con vulva no es un placer socialmente popularizado, ¿sabes? Todo es el falocentrismo, el coitocentrismo, y eso también lo que hace es que les quita también las posibilidades a otros tipos de orientaciones sexuales y de otras prácticas sexuales que existen. Y definitivamente las mujeres hemos sido perseguidas literalmente por perseguir nuestros placeres. Mira a las brujas, que eran fusiladas. Estamos en octubre, por eso las velitas. Que han sido fusiladas por ser inteligentes, por perseguir su placer, por hablar de lo que creen. Y es algo que todavía al sol de hoy se ve, o sea, no es casualidad. Y volvemos, Dios mío, me iba a tirar otro rant político. Pues sí, zumba. Estoy intensa en estos días. Pero no es casualidad que en los debates, no tan solo, puede ser, que en los debates local y de Estados Unidos, el tema principal han sido los derechos reproductivos y sexuales. Como que creo que ahí eso te lo contesta todo. Sí. Definitivo, y que también hay otros subgrupos, ¿verdad? Que también están afectados por estos mitos que tenemos sobre la sexualidad, y grupos que han sido vulnerabilizados, por ejemplo, como es la comunidad LGBT, claro. Que pues también, sí, ok, ¿verdad? Se puede dar la misma educación, etcétera, pero cómo han construido su sexualidad y cómo han construido su placer sexual también tiene un andamiaje diferente. Y eso es lo que a veces muchas personas pues no entienden, ¿verdad? Y quieren aplicar la misma metodología para todo el mundo, pero realmente no. Hay que saber de cuál es la historia, ¿verdad?, de esta comunidad, al igual que también podemos hablar sobre las personas con diversidad funcional, ¿verdad? Claro. Que eso es otro tema, cómo ellos a veces se les hace difícil acceder a su placer, ¿verdad? Porque también tenemos esta visión de que son angelitos y que, bueno, también hay dos versiones, ¿verdad? Tenemos como que no pueden acceder a su placer, pero si no también lo hipersexualizamos y son unos enfermos, etcétera, ¿verdad? Así que hay que realmente también ver el historial o la historia, ¿verdad?, de todas estas subcomunidades y subgrupos que hay que atemperarlas, ¿verdad?, a esas necesidades. Que a veces, pues, como hemos dicho, la educación sexual también se da desde una mirada patriarcal, desde una mirada hegemónica, y yo creo que a medida de tu trabajo, porque obviamente pues lo sigo y creo mucho en tu proyecto, al igual que el mío, pues trato de incluir todas esas realidades que a veces se me hace difícil porque igual a veces no la puedo comprender porque no soy parte de ciertas comunidades, así que también dejo las voces de otras personas a que se sumen como estos espacios, ¿verdad? Así que ir incorporando esas voces a el podcast suma mucho. Sí, en verdad, aprovecho para preguntarte, ¿cómo tú viviste tu sexualidad de joven? Ay, sí. Pues mira, primero que todo, yo estudié en una escuela evangélica protestante. Yo no soy de esa religión, ni mi familia tampoco, pero era bien importante el yo estudiar, aprender inglés. So, en esa primera etapa fue todo, ¿sabes? Obviamente restricción total, etcétera. Cuando yo paso a Colegio Nuestra Señora de Belén, pues ahí fue el despertar sexual, o sea, eso fue mi escuelita de la calle, ¿entiendes? Aunque, ¿verdad?, en mi familia pues tuve ese balance porque ellos son súper open mind, etcétera, pero tampoco mi mamá me dio educación sexual, en casa claro. Nunca se habló, a menos que yo no preguntara, ella pues no me decía nada, y pues también conociendo las limitaciones porque ella no tuvo educación sexual. Claro.
Así que fue exploración, como muchos de nosotros, de la calle, de qué era lo que decían mis amigas. Mis amigas me enseñaban a mí prácticas sexuales, que lo comentaba también con Tatiana, como entonces una amiga mía me enseñó el sexo oral con un guineo. O sea, todas estas cositas pasaron. Así que no fue hasta yo ya de adulta que tengo estas herramientas para poder tanto educarme a mí y de construir todas estas cosas que uno viene arrastrando para entonces también poder enseñar. Sí, full, y en verdad yo creo que acabas de contestar la pregunta del principio, que beba a los 30 vamos a estar partiendo, ¿entiendes? Literal. Literal. Pero literal. sí, ¿sabes? Al no haber educación sexual hace que, por lo menos en nuestra época, no estoy diciendo que está mejor o peor, porque no sé qué es mejor o peor, pero por lo menos en nuestra época quizás se quedaba bastante entre amigas que te contaban algo, o no sé, como que la educación era diferente, aunque no había, quizás los medios para buscarla eran menos, así que maybe eran, no sé si mejor o peor, pero ahora mismo hay tanta y tanta información allá afuera que ya esto no es, o sea, ya no es como antes que era una información limitada. Ahora mismo tú puedes preguntarle al ChatGPT lo que tú quieras, por ejemplo. Y los jóvenes se están criando bajo una sociedad donde tenemos hiperinformación. Así que qué es correcto, qué no. Se empiezan a nublar también estos espacios y estas miradas y estas percepciones de lo que es una sexualidad segura o una sexualidad también donde hayan cuidado alrededor. Y eso es algo que a mí como educadora me preocupa mucho, porque creo que una cosa es la sexualidad ya a los 30 y otra es pues una sexualidad más juvenil, ¿sabe? Que uno está explorándose y cuando se censura o pues se trata desde la vergüenza, desde el tabú, desde el miedo, hay muchos baches que no se tocan y esos baches pueden ser muy peligrosos. Claro. Y también, ¿verdad? Tomando en perspectiva las regiones, porque igual en la metro sabemos que tenemos mucho más acceso a esa información, pero entonces vemos cómo en otras áreas de Puerto Rico esa información no llega en absoluto. Y es como yo le estaba hablando también a mis estudiantes, también tenemos que entender el algoritmo, ¿sabes? Ok, para los jóvenes, pues bien fácil tener este acceso a través del internet y las redes sociales. Pero también es según lo que uno también busca. Claro. Porque igual si, qué sé yo, no voy a entrar un poquito en ese tema, pero si estos temas no son de interés o ya estás más a las cosas de la calle, no sé cómo explicarlo. El punto es que sí, no sé cómo explicarlo. Entonces, para no decir cosas que no son, pues la información nunca te va a llegar o te va a llegar una información totalmente errónea, ¿verdad? Así que pues también tenemos que ver cómo podemos llegar a estas comunidades, porque muchas personas, y hablo, ¿verdad?, desde mi trabajo en la clínica, hay muchas personas que no saben ni cómo funcionan los métodos anticonceptivos, ni cómo funciona un condón. Inclusive en estos días estaba hablando con una persona muy cercana a mí, le estaba hablando sobre cómo los métodos anticonceptivos, realmente la pastilla anticonceptiva puede fallar, y ella entonces tampoco sabía, ¿verdad? Podemos decir que conocemos muchas cosas y que ahora mismo pues este tema está súper open, pero todavía nos falta muchísimo. Sí, nos falta un montón. Sí. Ahí te iba a decir algo bien importante, pero no, en algún momento llegará a mí. Ok, y entonces, ¿cómo podemos crear estos espacios más seguros? Ya conecté. Ok, espérate. Estamos hablando, ¿verdad?, de que ahora en esta época de los 30, pues esta exploración va a ser diferente, pero también hemos visto a nivel estadístico que estas generaciones no están teniendo sexo, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué tú crees que puede ser? Pues mira, yo no tengo una contestación científica ni una contestación académica. Yo te voy a decir lo que yo pienso. Yo genuinamente creo que desde el COVID, el aislamiento dio bien fuerte a todos. Pero claro, de jóvenes, si de momento te aíslan en tu etapa de desarrollo principal, de autodescubrimiento, de descubrirte con otras personas,
creo que hay un problema grande de cómo integrarte nuevamente a la sociedad. Y yo creo que en el fondo quizás los temas sexuales es lo que sale en las noticias, pero creo que hay temas también súper preocupantes como el cómo se relaciona la juventud hoy en día cuando todo es a través de las redes, todo es virtual, cómo se van a gestar las relaciones también sexuales de aquí a un tiempo, porque ya la sexualidad quizás ya no está siendo el centro. Y me pregunto entonces, ¿cuál es el centro? ¿Cómo será que no es el centro, pero cómo están conectando con su placer desde otro espacio? Sé también que, sé también que en la juventud y específicamente en Puerto Rico, ¿sabe? Ahí el COVID fue tan fuerte y también el hecho de, obviamente porque el sistema de salud no funciona, así que era como este sentido de no nos podemos contagiar, se va a regar, también hubo toda una campaña de miedo, de pánico, que sí, yo estoy consciente que fue algo serio, pero que ha tenido unas repercusiones muy grandes, que también me asusta el cómo se van a llevar los vínculos, cómo se van a gestar las relaciones, cómo van a ser estas nuevas dinámicas de amor, cómo vamos a conectar, cómo vamos también a darle ese espacio también a esta juventud, a que tengan literalmente espacios para explorar sus placeres, independientemente del placer que sea, porque es que ni siquiera hay espacios para ellos. Así que honestamente creo que por ahí vienen años interesantes y con mucho trabajo, y no tengo una contestación ahora mismo de específicamente qué puede ser, porque también siento que una de las respuestas más grandes es la crisis de estudiantes en las universidades. Yo por lo menos donde más conecté con mi sexualidad, donde más mi mente explotó a millones y conecté conmigo misma, no fue ni en la escuela, fue en la universidad, fue en Río Piedra, en la UPR. Ahí fue que el conocer otras personas, el ver otras visiones, el escuchar charlas, el estar en foros, en estar en asamblea, son todas posiciones y lugares que estimulan, y me preocupa mucho la juventud que no está teniendo esos espacios, y creo que de una manera u otra eso es lo que tiene que ver con que no estén teniendo más sexo. Y que también cuestionar, ¿será de verdad que no están teniendo sexo? Porque ¿qué es el sexo para ellos? ¿Será que solo que no están teniendo coito? ¿O están disfrutando de otras prácticas sexuales? Creo que son también preguntas importantes a la hora de mirar esas estadísticas. Definitivo. Y yo creo que también de lo que estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Ya la gente no está saliendo. So, estos espacios también pues se están perdiendo, porque a veces me cuesta hacerle un shutdown a esta mente profesional. So, a veces yo salgo y veo las dinámicas de la gente y ya la gente no interactúa con otras personas. Es como que tú llegaste con tu corillo, pues con tu corillo tú te vas. Literal. Antes era como que tú llegabas con tu corillo y conocías a 3 más también, ¿verdad? O te llevabas uno para tu casa. Fui, ya no, es que ni siquiera hay espacios de perreo, o sea, ya no hay espacios en los cuales tú puedas literal conocer, conectar desde otro lugar, ¿sabes? Ahora todo también, creo que y estoy, de esto volvemos, no soy especialista de salud mental, estoy tirando, no estoy hablando como profesional de ese tema, pero sí se puede ver que en Puerto Rico también hay una falta y hay un quiebre con la salud mental, porque no hay los profesionales suficientes para sustentar todas las personas que habemos, y que no es tampoco tan accesible tener quizás una psicóloga, un psicólogo, y el hecho de, pues como cómo atacar también la ansiedad en estos espacios, porque al estar tan encerrados literal por la pandemia, por el poco dinero que hay, por la crisis gubernamental que hay, hace que también estos encuentros sean mucho más difíciles. Así cuando tú sales te da ansiedad, como que a mí me ha pasado, yo no sé si te ha pasado,
yo nunca había sido una persona de llegar a un espacio y sentir como ansiedad social, y ahora es como que hay veces que llego a jangueo y tengo las intenciones de hablar con gente y de momento llego al espacio y digo, no, me quedo con mi corilla. Literal. El año pasado para mí fue bien difícil porque fue la primera vez que yo experimenté ataques de pánico y me pasaban en espacios abiertos, en pleno jangueo. Y así mismo como llegaba todo bien chévere, me tenía que ir porque es que no podía. Y sí, conecto mucho también con eso, ¿verdad? Que dijiste, que lo quería mencionar, que estamos también viviendo en un mundo donde todo es crisis, 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 no tan solo en Puerto Rico, sino a nivel mundial. También estamos atándolo con la crisis climática, ¿verdad? El calor está cabrón, ¿verdad? O sea, y entonces no hay espacio para adentrarnos en una relación, inclusive, ¿verdad? Cuando estamos hablando de estas crisis de que todavía estoy en mi casa, no tengo un salario digno, quiero cumplir con unas metas antes de, pues entonces dejamos a un lado esta parte emocional porque, pues, coño, si no tengo mi vida resuelta, ¿cómo entonces voy a adentrarme en este espacio, verdad? Entonces como que se nos ha coartado hasta el amor. O sea, la política nos ha coartado hasta el amor, mi gente. Así que estas elecciones hay que votar bien. Por favor. También pienso, ¿verdad? Con relación a la pregunta que te hice de por qué la gente no está teniendo tanto sexo, es que también pienso que la información está muy accesible. Una de las razones, ¿verdad? Como que no estoy diciendo que esa es. Mi gente, no me Estamos coman. tirando teoría. Es como lo que pasó con la marihuana. Todo el mundo antes de que hubiese sido legal, pues todo el mundo, ¿verdad? La conseguía, etcétera, etcétera. Pero ya tú ves que también ese auge de cuando tú salías, tú escuchabas tanto, la marihuana, vamos a fumar esto, lo otro, ya también eso ha bajado. Así que todo lo prohibido se convierte en tentador. Así que ahora que estamos más expuestos, ¿verdad?, a todos estos temas, pues como que también se nos baja. Claro, y en verdad, genuinamente, siempre he tenido esta duda con estas estadísticas, como que qué es lo que estamos calificando como un acto sexual, ¿sabes? Porque quizá la juventud se está masturbando un montón o está teniendo dates virtuales, como que hay creo que hay muchos grises. Y que también estas estadísticas son peligrosas por eso, porque no te la zumban, pero no te dan soluciones, no te dicen muy bien cuántas personas entrevistaron, de dónde salió esto, ¿sabe? ¿Cómo vamos también a tratar de revertir esto? Si es algo que de verdad tendríamos que revertir, como que me lo pregunto, o sea, no estoy tirando, me lo estoy preguntando, como que hasta cierto punto, ¿qué pasaría si le quitáramos tanto foco al sexo? ¿Sabes? ¿De verdad sería tan malo para la sociedad? Exacto, definitivo. Pienso igual que una de las crisis que vivimos en Puerto Rico es que no hay estadísticas de Puerto Rico. Así que estamos generalizando esta estadística que lo más probable puede ser de otro país, Estados Unidos, etcétera, que piensan, ¿verdad? Como yo siempre he dicho que si han entrevistado puertorriqueños dentro de ese estudio, pero no es el mismo puertorriqueño que vive en Puerto Rico, ¿sabes? Su mentalidad y todo es bien diferente al Puerto Rico y el boricua que vive en Puerto Rico, así que se necesitan más estadísticas que con la gente puertorriqueña que vive el sazón puertorriqueño, así que por favor, gente, inviertan en nuestros estudios. Por favor. Bueno, entonces, para ir cerrando un poco, tal vez así ideas locas, ¿qué podemos proponer para crear entonces espacios seguros para gestionar estos placeres? Ay, empezando con restaurar los parques. Yo creo que todo comienza desde mirar a la niñez. Y quizás yo sé que quizás no era la contestación que esperaba. No, igual, muy bien. Pero siento que es importante la ocupación de parques, la restauración de espacios gratuitos en los cuales desde la niñez hasta los jóvenes, hasta, tú sabes, young adults, como nosotras, la adultez, los envejecientes, como que puedan reencontrarse sin que haya quizás un intercambio capital de por medio, porque creo que ahora mismo los espacios que hay para conectar con los placeres, mayormente el jangueo que está malo, ¿sabes?
un restaurante que está buenísimo, o sea, a mí me encanta salir a comer, pero no hay los suficientes espacios accesibles y yo creo que nos toca repensarnos como isla y comenzar a mirar espacios que ya existen y comenzar a restaurarlos, ya sea desde el gobierno como desde las comunidades, y proponer otro tipo de actividades, como que creo que también se ha perdido mucho este sentido de unión, este sentido de colaborar, de juntarnos y de ver qué pasa, porque creo que al final, a medida que conectamos con los placeres cotidianos, de una manera u otra eso nos va a llevar al placer sexual, y creo que debemos comenzar con lo que ya tenemos, con las estructuras que ya tenemos, de cómo nos podemos imaginar y pensar en otras posibilidades y mirar fuera de PR. Creo que es importante ver qué otros países están haciendo para unirse, para conectar y comenzar también a coger ideas para ver cómo podemos, con los recursos que tenemos, transformar esta isla. Súper, me encantó, la verdad, y conecto mucho con eso porque al final del día el placer y el deseo sexual no se construye en la cama, sino fuera de la cama, en esos pequeños espacios, esos pequeños momentos que uno comparte con la pareja. Así que sí, entonces lo miramos más macro, pues en estos espacios donde uno pueda conectar con uno mismo, con su cuerpo, con ese sentimiento de gratitud, con todo lo que uno hace, pues también, ¿verdad? Como que uno va desarrollando y va a estar en mejor estado mental para acceder a ese placer, ¿verdad? Y algo bien interesante que también leí es que también muchas más personas están borrando la plataforma de Instagram en su teléfono. Así que hay un deseo, hay una necesidad para volver a conectar. ¿Qué está pasando fuera de ahí, verdad? Si se están todavía quedando en sus casas, pues eso es lo que hay que ver. Pero entonces, ¿qué podemos también nosotras hacer para crear esos espacios? ¿Qué pueden hacer las personas en nuestras comunidades para hacer esos espacios? Es el trabajo que nos toca día a día, ¿verdad? Completamente. Ay, Larisa, gracias por venir para acá, gracias por ser una persona política, que me encanta hablar de estos temas. Y sí, tu energía, me encanta todo lo que haces. Igual, en verdad, gracias por tenerme, gracias por estar en estos espacios que son súper necesarios. Bueno, ¿cómo te podemos conseguir? Pues me pueden conseguir en Instagram o TikTok como Larisa Gloriel, Larisa con doble S. Súper. Y uno de los placeres que nos debes a la población entera que te sigue es el EP de Lari G. Eso nos las debe para el próximo episodio. Nos va a tener una canción. Le voy a tener una canción. Sí, yo me creo reggaetonera. Bueno, pues saben que pueden seguir a Gala en Gala Calle Loíza y a mí, Te Vienes o Te Vas, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en todos los lados. Así que nos vemos en la próxima. Bye.